¿Cómo supieron los antiguos hebreos que vendría un Mesías? No eran simples leyendas, sino profecías específicas, escritas siglos antes de Jesús. Estas palabras, cuidadosamente preservadas y transmitidas de generación en generación, formaban la base de una esperanza inquebrantable. Los sabios y estudiosos dedicaban sus vidas a descifrar los mensajes ocultos en los textos sagrados, buscando señales y promesas que apuntaran hacia un futuro redentor. Cada pergamino, cada línea, era un testimonio de la fe de un pueblo que se negaba a rendirse ante la adversidad. La expectativa era palpable, una corriente de esperanza que atravesaba generaciones. Desde reyes hasta pastores, todos aguardaban la promesa. En cada hogar, en cada aldea, se compartían relatos sobre el libertador venidero. Las madres susurraban a sus hijos historias de un futuro mejor, y los ancianos recordaban las palabras de los profetas con reverencia. Era una espera activa, llena de anhelos y oraciones, donde la esperanza se convertía en el motor de la vida cotidiana. Los textos hablaban de su linaje, el lugar de su nacimiento y circunstancias únicas. Era un mapa de esperanza. Los detalles eran tan precisos que permitían a los creyentes identificar las señales cuando llegara el momento. No se trataba de vagas predicciones, sino de descripciones concretas, de la casa de David, nacido en Belén, en tiempos de dificultad. Cada profecía era una pieza de un rompecabezas que, al unirse, revelaba el retrato del Mesías esperado. La coherencia de estas profecías, escritas por diferentes autores a lo largo de siglos, es sorprendente. Era como una historia contada por entregas. Cada profeta, en su tiempo y contexto, añadía una nueva capa de significado, sin contradecir lo anterior. Esta armonía, tejida a través de los siglos, fortalecía la confianza del pueblo en que la promesa era real y que el cumplimiento era inevitable. No era solo un deseo, era una convicción profunda de que Dios tenía un plan de redención, y ese plan comenzaría con su ungido. La fe de los antiguos hebreos era activa y expectante, sostenida por la certeza de que cada palabra escrita tenía un propósito divino. En medio de la incertidumbre, la promesa del Mesías era el faro que guiaba sus vidas. Los profetas describieron a un Mesías glorioso y sufriente, un enigma que solo se resolvería con la llegada de Jesús. Sus palabras, a veces misteriosas, invitaban a la reflexión y al asombro. ¿Cómo podía un solo hombre ser rey y siervo, poderoso y humilde, vencedor y víctima? El misterio mantenía viva la búsqueda y el anhelo. El largo periodo de espera preparó los corazones y dejó un registro verificable para identificar al verdadero Mesías. Cada generación añadía su propia esperanza y vigilancia, asegurando que la memoria de las promesas nunca se desvaneciera. Así, cuando finalmente llegara el cumplimiento, nadie pudiera dudar de su autenticidad. Las profecías fueron el cimiento del Evangelio, ofreciendo pruebas para quienes supieran ver. Eran la base sobre la que se construiría la fe cristiana y el testimonio silencioso de siglos de espera y esperanza. El antiguo susurro convertido en grito triunfante. Así, la promesa se transformó en realidad, y la esperanza de generaciones se hizo carne en la llegada del Mesías. Una de las profecías más asombrosas hablaba del nacimiento virginal del Mesías, anunciada por Isaías 700 años antes. En una época de incertidumbre y esperanza, el pueblo de Israel aguardaba señales claras de que Dios no los había olvidado. Isaías, considerado uno de los profetas más grandes, proclamó palabras que resonarían a lo largo de los siglos, palabras que parecían imposibles y sin embargo llenas de promesa. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Isaías 7:14. Esta profecía no solo sorprendió a quienes la escucharon, sino que también desafió la lógica humana. ¿Cómo podría una virgen concebir? Era una señal que solo Dios podía dar, una promesa de algo completamente nuevo. En una cultura que valoraba el linaje, un nacimiento virginal era una señal inconfundible. Ese niño sería Dios con nosotros. El linaje era la base de la identidad y el honor familiar. Cada generación contaba su historia a través de los nombres de sus antepasados. Por eso, la llegada de un niño sin padre humano rompía todos los esquemas conocidos y señalaba una intervención divina directa.
Siglos después, el ángel Gabriel anunció a María que concebiría por el Espíritu Santo, cumpliendo la profecía. María, una joven humilde de Nazaret, fue elegida para ser parte de este milagro. Su asombro y fe marcaron el inicio de una nueva era, donde lo imposible se hizo realidad por la voluntad de Dios. Mateo lo documenta. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Los evangelistas vieron en estos acontecimientos la confirmación de que Dios cumple sus promesas, incluso cuando parecen inalcanzables para la mente humana. El nacimiento virginal no era solo un milagro biológico, sino una declaración sobre la identidad divina y humana de Jesús. Era la prueba de que Dios había decidido entrar en la historia humana de una manera única, compartiendo nuestra fragilidad y al mismo tiempo revelando su poder. Es un misterio central de la fe cristiana, completamente humano, completamente divino. Este misterio invita a la reflexión y a la adoración, recordándonos que la fe no siempre se basa en lo que podemos entender, sino en lo que Dios revela. Emmanuel, Dios habitando entre nosotros, no solo hablando por profetas, sino presente en carne y hueso. Su presencia transformó vidas, sanó corazones y trajo esperanza a quienes más lo necesitaban. Por primera vez, la humanidad pudo ver el rostro de Dios y experimentar su amor de manera tangible. Así comienza la historia de la redención, con una señal imposible, una promesa cumplida en el momento más inesperado. El nacimiento de Jesús marcó el inicio de una nueva esperanza para toda la humanidad, cumpliendo la promesa de que el Salvador había llegado, trayendo luz a un mundo en tinieblas y abriendo el camino hacia la reconciliación con Dios. Los profetas señalaron el lugar exacto, Belén, el pueblo de David. Miqueas lo predijo: de ti saldrá el que será gobernante en Israel. Miqueas 5:2. Aunque María y José vivían en Nazaret, un decreto imperial los llevó a Belén justo a tiempo. El censo de César Augusto fue el instrumento para cumplir la profecía. La historia y la profecía se unieron esa noche. El Mesías nació en Belén, confirmando su linaje davídico. El nacimiento en Belén muestra la soberanía de Dios, usando lo humilde y lo inesperado para cumplir su plan. No es solo una historia navideña, sino una prueba de que Dios cumple sus promesas. Belén, pequeño e insignificante, se convirtió en el escenario del nacimiento más importante de la historia. Isaías 53 describe al siervo sufriente. Fue traspasado por nuestras rebeliones, por sus heridas fuimos sanados. No era un rey conquistador, sino un hombre de dolores, rechazado y traicionado. La vida de Jesús reflejó esta profecía: milagros, rechazo, juicio injusto y sufrimiento. Su trono fue una cruz, su corona de espinas, su victoria, el sacrificio. La muerte de Jesús no fue un accidente, sino el cumplimiento intencional del plan de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento vieron en la cruz el cumplimiento directo de Isaías 53. El enigma del Mesías se resolvió. Su mayor triunfo fue el amor sacrificial. Isaías 53 transforma la cruz en el símbolo supremo del amor redentor de Dios. Las profecías no solo predijeron el sufrimiento, sino detalles específicos de la muerte del Mesías. David escribió: «Horadaron mis manos y mis pies», Salmo 22, siglos antes de la crucifixión romana. Zacarías añadió: «Mirarán a mí a quien traspasaron», Zacarías 12:10. Los evangelios narran cómo Jesús fue clavado en la cruz y traspasado por una lanza, cumpliendo ambas profecías. Estos detalles, improbables y precisos, son evidencia de la orquestación divina. Los clavos y la lanza confirmaron que Jesús era el Salvador anunciado. La muerte de Jesús fue el cumplimiento exacto de la antigua palabra de Dios. Un detalle profético: al Cordero Pascual no se le debía quebrar ningún hueso. Éxodo y los Salmos lo estipulan: «No quebraréis hueso suyo». En la crucifixión, los soldados rompieron las piernas de los otros, pero no las de Jesús, pues ya había muerto. En vez de quebrar sus huesos, un soldado perforó su costado, cumpliendo la profecía. Juan lo destaca: para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Jesús fue el Cordero perfecto, el sacrificio sin defecto. Cada detalle cumplido muestra el control absoluto de Dios sobre la historia.
Las profecías cumplidas identificaron a Jesús, pero su vida y palabras revelaron su divinidad. No solo afirmó ser hijo de Dios, lo demostró con milagros, sanó, calmó tormentas, resucitó muertos. Sus milagros eran señales del poder de Dios actuando en él. Enseñaba con autoridad única, diciendo, pero yo os digo, poniéndose al nivel de la ley. Usó el nombre sagrado Yo Soy y afirmó, el Padre y yo uno somos. Perdonó pecados, algo reservado solo a Dios. No fue solo un maestro, sus palabras y acciones apuntaban a que era Dios hecho hombre. Juan lo resumió, el Verbo era Dios y habitó entre nosotros. Jesús fue la revelación visible y audible de Dios en la tierra. La resurrección es la piedra angular de la divinidad de Jesús. Sin este acontecimiento, la fe cristiana carecería de fundamento. Es el milagro que cambió la historia y el corazón de millones. Jesús predijo su muerte y resurrección. El tercer día, el sepulcro estaba vacío. Los enemigos no pudieron presentar un cuerpo, y sus seguidores, antes llenos de miedo, se convirtieron en testigos apasionados. El cambio en sus discípulos, de temerosos a valientes, es evidencia poderosa. Pasaron de esconderse a proclamar abiertamente la resurrección, incluso arriesgando sus vidas. Jesús se apareció a muchos, a María, a los discípulos, a más de 500 personas. Estos encuentros no fueron secretos, sino públicos y verificables. No fueron visiones. Comió, habló y mostró sus heridas. Tocaron sus manos y su costado, confirmando que estaba vivo en cuerpo y espíritu. El encuentro con Tomás resume la fe, la duda se transforma en adoración. Señor mío y Dios mío, estas palabras resuenan hasta hoy en el corazón de los creyentes. La resurrección valida todo lo que Jesús dijo e hizo. Es la prueba suprema de su autoridad y amor. Para los cristianos, es la fuente de esperanza viva, una promesa que trasciende el dolor y la muerte. La muerte ha sido vencida. El poder de la resurrección libera de la desesperanza y ofrece un nuevo comienzo. Es la confirmación final de su identidad, el sello de Dios sobre su Hijo, y la garantía de vida eterna. Por la resurrección, la muerte no tiene la última palabra. La resurrección transforma la tragedia en triunfo, el dolor en esperanza, y asegura la esperanza de todos los creyentes. Hoy, su poder sigue cambiando vidas y dando sentido a la existencia. La historia de Jesús es la de promesas cumplidas, no de casualidades. Desde su nacimiento hasta su resurrección, Jesús cumplió las profecías con precisión asombrosa. Esto da a la fe cristiana una base histórica y verificable. Sus milagros y enseñanzas revelan su autoridad divina. Su vida, muerte y resurrección confirman que es el Hijo de Dios y Salvador. Esta convergencia de profecía y cumplimiento da confianza y esperanza. La invitación es clara. Examina la evidencia, escucha sus palabras y encuentra esperanza en el Salvador prometido.